la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna. Libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Algunos de la Iglesia de Cristo confundieron el evangelio por el pragmatismo, o sea, predicar, enseñar lo que resulta para que el recinto, el local, se llene. Predicar, enseñar lo que atrae a las masas, eso es pragmatismo, lo que atrae a los jóvenes, lo que ellos quieren oír, esté o no de acuerdo o conforme a la verdad de Dios en la palabra escrita. Algunos de la Iglesia de Cristo confundieron el evangelio con la psicología y el humanismo, la exaltación del valor de uno mismo como persona, la exaltación del valor de mi vida como lo más importante, que soy una persona independiente, que merece satisfacción, que merece constante felicidad. Aunque esto no es malo, el evangelio de Cristo trata de algo más profundo que esto. El pensamiento humanista y de algunos autores psicólogos dice: ¿cómo es posible que te digan que todo se trata de Cristo? Si lo que tú necesitas es pensar en ti mismo, pensar solo en ti, en tu propio bien. Debes pensar en ti, en lo que importa para ti, en lo que tú necesitas, en lo que tú quieres para ser feliz. Y yo puedo decirle a usted, la iglesia está perdiendo la meta del evangelio al quitar a Cristo como el centro, como la finalidad de la obra de Dios, poniendo al creyente como el centro y como la finalidad de la obra de Dios. Esto es una trampa peligrosa. Cristo es la finalidad de la obra de Dios Padre. Dios Padre trabaja en nosotros para transformarnos a la semejanza de su Hijo amado, para que Cristo sea el modelo que nosotros presentemos en nuestras vidas a todas las naciones. El modelo no somos tú y yo, usted y yo. El modelo no es Edwin Álvarez o Cash Luna o Dante Hebel o Juan Ballisteri o Marcos Brunet. El modelo es Cristo, porque todo se trata de Él. El mensaje que somos especiales, que somos únicos o que somos la respuesta de Dios para la vida de otras personas, ese es el mensaje que vende, ese es el mensaje que gana adeptos. Que somos la respuesta de Dios para que la iglesia avance o crezca, es el mensaje que muchos buscamos escuchar equivocadamente. Que nosotros somos la respuesta de Dios para que la iglesia avance, para que la gente pueda recibir el evangelio. Pero la respuesta de Dios para la vida de las personas no somos nosotros, es Cristo. La respuesta de Dios ante las dificultades del crecimiento de la iglesia no somos usted y yo. La respuesta para que la iglesia pueda superar las dificultades y crezca es Cristo. Pero este mensaje no vende, no es atrayente. El mensaje atractivo es prometerme grandeza, riqueza y fama por seguir a Jesús, por ofrendar, por dar dinero a Jesús. Seré rico, seré famoso, seré próspero y todas las cosas me van a salir bien. En lo íntimo aún nos gusta que nos alimenten el ego y muchos buscamos oír este mensaje. La iglesia, que esto es lo cierto, la iglesia, la novia de Cristo, no necesita que le alimenten el ego. Ya tiene equilibrio en su interior. ¿Por qué? Porque ya hemos aceptado el amor de Dios Padre y de Cristo, y eso es lo que nos da equilibrio.
Es en Cristo ahora donde se encuentran los motivos para la acción. O sea, es en Cristo donde está nuestra motivación. Sin embargo, mi querido hermano, en la iglesia moderna no queremos escuchar estas cosas. Tenemos una comezón por escuchar algo que tenga que ver con que yo soy una pieza clave, fundamental en esta obra de Cristo. Un mensaje que me exalte, un mensaje que me haga sentir que soy valioso. Como si no hubiésemos entendido que Dios nos hizo valiosos al darnos ya a Cristo. Nosotros no necesitamos que nos estén alimentando el ego. De hecho, el pecado ya se encarga bastante bien de alimentar nuestro ego de una manera insaciable antes de que conociéramos a Cristo. Nosotros necesitamos, es en verdad, tener a Cristo como el centro de nuestras vidas y saber ponernos a un lado para que ya no viva yo, sino Cristo viva en mí. Y lo que yo vivo ahora en la carne, lo viva en la fe, en el Hijo de Dios. Mi amado hermano, la iglesia, lo repito, la novia de Cristo no necesita que le alimenten el ego. Ya usted es especial, usted ya merece felicidad, pero la felicidad no está en las cosas terrenales. La felicidad verdadera no está en el mucho tener o que tu familia haga lo que tú quieres. Esa necesidad de sentirme especial, de sentirme único, ya la tenemos. Hey, mi hermano, usted es portador de la gloria de Dios. Dentro de usted mora el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, el poder de Dios que fue el que movió todos los elementos y constituyó este universo que vemos. Por medio de Cristo lo hizo. Ese es el poder del Espíritu Santo, la supereminente grandeza que bajó a las profundidades y levantó de allí a Cristo de la muerte y lo sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Ese poder hermoso, inmenso, amoroso, grandioso, que no se puede medir, que no se puede contar, que no se puede definir. Ese poder incalculable vive en usted, vive en mí. ¿Qué más queremos oír para ser especiales? Ah, no, pastor, es que yo fui llamado para a las naciones. Ah, ok, vale. Como estos días escuchaba, bueno, mi hermano, cuando termines de hacer el trabajo a las naciones, te va a tocar decir lo que a todos nos va a tocar decir. Siervo inútil he sido, porque eso que me dijeron que hiciera, eso fue lo que hice. Y estos días oía un predicador que decía, bueno, ni siquiera hemos llegado a siervo, porque cuando hagamos lo que nos dijeron que teníamos que hacer, llegamos apenas a siervo inútil. Mi querido hermano, usted y yo no necesitamos motivación. La motivación ya está aquí. El poder que mueve las cosas, que mueve este universo, la gloria de Dios está en usted ya. Es el Espíritu Santo. Es Cristo mismo. El Padre está en nosotros. Nosotros no necesitamos motivación. A veces podemos estar desanimados, pero si usted va y se conecta con el Señor, vuelve a la oración, vuelve a la palabra, usted va a tener inmediatamente la fuerza del ánimo que viene de parte del Espíritu Santo. La motivación de la nueva criatura no está en aprovecharse de los demás tampoco. Ojo, tampoco está en buscar conflictos con los demás. Pero pastor, usted podrá decirme, ¿por qué hay tanto conflicto entre los miembros de la iglesia? ¿Por qué hay hermanos aprovechándose de otros? Bueno, algunos ni siquiera son en verdad hermanos nuestros en Cristo. Empezando por allí. Sin embargo, sí hay algunos nacidos de nuevo que aún fallamos en estas cosas. Aún buscamos conflicto, nos disgustamos con algunos hermanos, no estamos de acuerdo con ellos y nos ponemos ofensivos. Y habrá uno que otro que incluso todavía se aprovecha de alguien y es nacido de nuevo. Pero ¿por qué? Porque no hemos aceptado que ya no somos esa persona que éramos antes de recibir y de aceptar a Cristo como Salvador. No queremos esforzarnos en dejar atrás a esa persona que éramos antes de vivir con Cristo. Es más fácil perder la paciencia que procurarla. Para algunos es más fácil mentir que enfrentar nuestra responsabilidad ante malas acciones. Para algunos todavía, incluso ya siendo nueva criatura, es más fácil que otro ore por mí que hacerlo yo. Es más fácil enojarse que pedir perdón o aceptar que me equivoqué. Ser la nueva criatura duele muchas veces.
Duele muchas veces, principalmente porque aún vivimos en estos cuerpos mortales y en medio de este mundo que nos rodea sin Cristo. A veces uno se cansa y parece más atractivo y fácil que me alimenten las emociones a través de mensajes motivacionales, cristianos o seculares, que ir yo mismo a leer la Biblia y encontrar mi propio alimento. Es más atractivo y fácil escuchar un evangelio que predica que todo me va a ir bien sin yo tener que hacer sacrificios o esforzarme, porque en cualquier momento Dios me hará rico, me hará adinerado, porque yo soy especial. Solo tengo que darle dinero y Dios me lo devolverá en grandes cantidades. A veces es difícil escuchar un evangelio donde tengo la responsabilidad de participar en mi propio proceso de transformación. El único proceso en el que puedo participar es en realidad el mío, el de transformación, y donde yo soy responsable de mis acciones como discípulo de Cristo. A veces es difícil escuchar un evangelio donde Cristo es el centro de todo, incluyendo mi propia vida. El evangelio donde todo se trata de Cristo y nada se trata de mí. Es más fácil escuchar un evangelio donde yo soy lo más importante, donde me dicen que en Cristo me espera la grandeza de la vida de los predicadores millonarios, donde me predican que así como al pastor de la iglesia, que una persona desconocida llegó de la nada y le regaló un auto nuevo, así me sucederá a mí también, porque todo se trata de nuestra felicidad, de nuestra satisfacción y de nuestro bienestar económico y de nuestra salud, porque somos especiales. Es más fácil oír un evangelio así. Pastor, pero es que usted no quiere que yo prospere. Mi hermano, yo jamás he dicho eso, ni deseo eso. Mi oración es que ustedes sean prosperados, de que no pasen en problemas o dificultades económicas. Mi deseo es que ustedes estén bien y sobreabunden en todo de forma tal que puedan compartir con personas que no tienen. Que ustedes puedan darle buenas herencias a sus hijos. Ese es mi deseo. Pero que esa prosperidad económica vaya de la mano también de un crecimiento espiritual, de un crecimiento en mi fe, en mi entender la palabra, en mi conocimiento acerca de Cristo, para que la fe en Cristo, mi conocimiento y mi revelación, mi entender de la sana doctrina de Cristo me ayuden ¿a qué? A que el mundo y las riquezas no me enfríen en mi amor a Cristo, no me aparten de la congregación de los santos. Porque eso, mi hermano, es lo que termina en la mayoría de los casos de gente que enriquece sin haber crecido correctamente en Cristo, sin tener la palabra como base, y entonces son arrastrados por los placeres de este mundo otra vez. Pero como la verdad es que todo se trata de Cristo y no de mí y no de usted, algunos se agotan por el proceso a veces doloroso de ser transformados. A veces es más fácil perder la paciencia que procurarla. Pablo vivió un momento así. El apóstol Pablo, así es. Bueno, no es que Pablo necesitara escuchar mensajes motivacionales humanos, mi querido hermano, para tener ánimo, para sentirse con ganas de hacer las cosas. Nada de eso. Pablo obtenía su fuerza y su ánimo exclusivamente en su relación con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, con Cristo. Sin embargo, un día le fue más fácil perder la paciencia que procurarla. Se le olvidó por un instante que el ministerio no se trata de nosotros. Nuestra vida ministerial se trata de Cristo. Veamos este pequeño desliz en la vida de Pablo, donde pone a un lado su misión, pone a un lado a Cristo y se pone a Él como el centro de su propia misión de vida. Veamos junto esto. Pablo se encontraba en la ciudad de Filipo predicando el mensaje del Evangelio de Cristo, la buena noticia, acompañado por Silas y también por Lucas, porque Lucas es el que escribe este incidente. La Biblia nos enseña lo que sucede cuando como ministro me pongo a mí como protagonista del Evangelio y cuando pongo a Cristo como el centro de todo. Entonces aquí vamos a ver qué ocurre cuando desplazo a Cristo y me pongo yo como el protagonista y de pronto regreso y vuelvo y pongo a Cristo como el protagonista. Así es que vamos a verlo juntos. Primero, cuando actuamos como si fuéramos los protagonistas del Evangelio, terminamos prisioneros.
Leamos esta historia en el libro de los Hechos, sí, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Veamos desde el verso 16 lo siguiente. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Verso 17, veamos aquí en este verso cómo Lucas se incluye en el relato que él está narrándonos, porque él es el escritor de este libro, el cual nosotros llamamos Hechos. Así que él estaba en este momento con Silas y Pablo. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Mi amado hermano, yo siempre pensé que Pablo había actuado bien, pero leamos una vez más aquí el verso 18. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. ¿Pero por qué sucedió esto? Porque dice que hasta que Pablo se exasperó de tal manera. ¿Qué hubiese pasado, mi amado hermano, si Pablo no hubiese hecho nada? Si se hubiese quedado callado, ¿qué hubiera ocurrido? Lo que sí sé que ocurrió es que no pudieron predicar en ese momento, en esa ocasión, el evangelio. Yo sé que existe una carta a los filipenses, así es que el evangelio no es que este incidente lo detuvo, pero sí ocurrió algo que mermó ese avance de Pablo en ese momento en dicha ciudad. ¿Qué fue? Que Pablo se exasperó y atacó a la persona expulsándole el demonio. Entonces usted dirá: no, pero Dios estaba con él. Ah, claro, Pablo era un hombre de fe, así que cuando él le dijo al espíritu inmundo que saliera en el nombre de Jesucristo, ¿usted cree que iba a ocurrir con el espíritu inmundo? ¿Que se iba a quedar allí? No, Pablo en fe actuó y le ordenó en el nombre que es sobre todo nombre. Para nosotros aquí, en este momento, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ese es el nombre que es sobre todo nombre: Jesús, Jesucristo. Y entonces el demonio tuvo que huir. Pero Pablo actuó por su propia cuenta. Mi hermano, no actuemos en estos tiempos de pandemia y cuarentena en nuestra propia cuenta. De hecho, después que salgamos de esta pandemia, usted y yo no tenemos que estar actuando en nuestra propia cuenta. No tenemos que estar procediendo en nuestro enojo o procediendo en lo que nosotros pensamos que es lo correcto para nosotros. Si alguien no nos está dando el trato adecuado, y entonces nosotros pues inmediatamente entramos en acción y ponemos punto final a la relación, o decimos una palabra que ofende, o actuamos como Pablo actuó y como algunas personas han actuado delante de otros hermanos, diciéndole: el Señor te reprenda, tratando al hermano como si estuviera poseído, cuando eso no es cierto. Así es que aquí tenemos a Pablo saliéndose de la verdad que Cristo es la razón por la que estamos aquí, y se fastidia a él como si esto fuese contra él. En realidad era contra él. Estaba diciendo algo equivocado el demonio. Yo sé que a Pablo lo que le molestaba era la voz del demonio, pero los demás estaban tranquilos, nadie había hecho nada. Él fue el que actuó. La consecuencia de lo que hizo él fue la golpiza que les dieron
las autoridades de la ciudad le dio un motivo al enemigo para que los atacara y lo metieron en la cárcel. Cuando actuamos como si fuéramos los protagonistas del evangelio que predicamos, terminamos prisioneros. Prisioneros de nuestro propio carácter, prisioneros de la propia fantasía de que somos nosotros los protagonistas, o de que nosotros somos especiales, o que yo soy el profeta, o yo soy el predicador, que nadie predica como yo, todas las palabras que digo se cumplen, yo soy especial. Quedamos prisioneros de cosas como esta. Así es, mi querido hermano, nuestra vida de creyente tiene un protagonista, Cristo, no nosotros. Y mi amado hermano, ni siquiera yo soy el líder a seguir. Es Cristo. Estoy aquí para que usted y yo juntos sigamos a Cristo. Él es la puerta de las ovejas, no yo ni ningún otro pastor. Es Cristo. Él es el verdadero pastor de las ovejas. La gente que nos menosprecia o rechaza por nuestra fe está rechazando es a Cristo. Aquí el espíritu inmundo estaba atacando era a la fe, estaba atacando era a la obra de Dios, no a Pablo. El descargo de su pleito contra nosotros, el de las personas que nos critican porque no les agrada que nosotros seamos cristianos, el descargo del pleito de esas personas contra nosotros es una pelea que íntimamente están haciendo contra Dios. ¿Para qué rechazarlos o menospreciarlos entonces? ¿Me menospreciarían si yo fuera seguidor de Cristo? Lo más probable que no. A mí me ha ocurrido que hay gente que está muy alegre conmigo en mi trabajo, en mi negocio, está muy feliz conmigo hasta que yo digo en algún momento que soy de Cristo. Y me di cuenta de que todo iba bien hasta que se dieron cuenta que yo era cristiano. O como me ocurrió en una ocasión, ya siendo pastor, que le dije a alguien, es que yo soy pastor de una iglesia, y la persona enseguida cambió. Ya no fue la misma, más nunca. El conflicto no es conmigo, aunque me lo dirigen a mí o te lo dirigen a ti. Ciertamente el conflicto no es con usted ni conmigo. Aunque lo presenten contra mí, aunque lo presenten contra usted, no es con nosotros. Asimismo, en otro orden de temas, si yo pienso que porque yo predico súper bien, o porque yo soy el que se prepara súper anticipadamente bien y me esfuerzo, entonces es que la gente recibe. No, mi hermano, la gente recibió por la misericordia, por la voluntad de Dios, porque el poder y el conocimiento que tenían las palabras del mensaje que yo estaba dando, estaban allí porque vienen de Dios, no de mí. Así que Dios respaldó ese mensaje con su poder y le abrió el entendimiento a las personas, cosa que yo no puedo hacer. Así que fue Dios el que se procuró que la gente entendiera y recibieran a Cristo. No era mi poder, yo no tengo ese poder. La gloria es de Él. Así es que pensar que la gente que está agrediéndome a mí por mi fe es contra mí exclusivamente, en realidad es contra Cristo. Y pensar que somos nosotros los que ocasionamos que la gente se convierta y que haya poder, porque yo soy el buen predicador y por eso es que hay poder cuando yo predico, me estoy equivocando también. Porque cuando me persiguen a Cristo, y cuando todo sale bien, es Cristo el dueño de esa obra, el que ha garantizado que yo tenga éxito ese día. Todo se trata de Él, la gloria es de Él. Asimismo, si yo tengo palabra profética certera y la gente me busca por eso, porque tengo una palabra profética certera y me están buscando entonces para que les profetice, el don profético que me hace famoso no es mío, es de Dios. Me viene de Él, lo recibo de Él. La gloria es de Dios entonces. Todo se trata de Cristo, se trata de Él. Si a Pablo no le pegan ese día, escuche esto, mi hermano, abra su mente y su corazón. Si a Pablo no le pegan ese día, se hubiese acostumbrado a actuar y usar el poder de Dios como si fuese suyo, en nombre suyo. En los momentos en que se ponía disgustado o algo no le gustaba, hubiese actuado de la misma forma en nombre suyo, y eso hubiese afectado la integridad futura de su ministerio. Ese día el Señor le permitió un escarmiento a nuestro amado, por lo menos para mí, amado hermano Pablo, el apóstol, así es, a los gentiles. Ese día recibió un hermoso y doloroso escarmiento. Gloria a Dios que usted y yo ahora recibimos escarmiento, y no es que nos pegan con varas o lo apedrean como les ocurrió. Bueno, a él lo apedrearon por la fe, pero ese día fue una historia que sucedió porque él
se sale de su patrón, de su manera correcta ya en Cristo, y se comportó por un instante como el perseguidor de la iglesia. Ah, sí. Medítelo, mi hermano, medítelo. Él actuó en nombre de él. Él fue el que se exasperó. Dios, Cristo no anda exasperado por ahí. De hecho, ya la reconciliación fue dada. Ahora estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia. Esta es la mejor época. Aquí estamos en la época donde el amor del Señor se ha manifestado ya por fin como Él quería, en la manera en que Él quería, en la persona de Cristo. Así que regocíjense, que era el mensaje de los ángeles cuando vieron los pastores en el nacimiento de Cristo. Eso era bien, hay buenas nuevas. Bueno, de esto es lo que está ocurriendo ahora en los cielos para acá. Pablo se exaspera ese día. El Señor no está exasperado. Él actuó de esta manera. Mire, mi querido hermano, si Pablo no es escarmentado, hubiéramos tenido otras historias como esta. Incluso, cuidado, y su ministerio hubiera tenido un traspié en algún momento que quizás hasta nos hubiera tocado leer. Pero allí el Señor nos presenta a través de Lucas, en esta historia que él relata, nos presenta cómo en un instante me voy y pienso que yo soy el protagonista, y ¡bam!, viene la consecuencia, y Pablo quedó planito. Ahí aprendió. De ahí en adelante Pablo incluso era considerado en algunos lugares como un hombre que parecía débil en persona, porque él fue bajando cada vez más su personalidad. Ahí aprendió de que esa no era la manera de tratar a una persona endemoniada que estaba burlándose o actuando de esa manera en contra de ellos, a menos que el Señor te lo diga. Pero la Biblia no dice así. La Biblia dice que él se exasperó. Lo vuelvo a repetir, si a Pablo no le pegan ese día, se hubiese acostumbrado a actuar y a usar el poder de Dios como si fuese suyo, y eso hubiese afectado la integridad de su ministerio. Y eso es parte del problema actual en la iglesia. Muchos pensamos que la iglesia es nuestro negocio, de que el poder de Dios es nuestro. Por eso es que, siguiendo avanzando, muchos pensamos que el poder es nuestro, y por eso también creemos que la palabra profética me obedece, me pertenece, me obedece. Y por eso algunos declaramos tantas cosas que después no se cumplen. Nuestra vida de creyente tiene un protagonista, Cristo, no nosotros. ¿Quién es el protagonista de tu vida? ¿Eres tú o es Cristo? ¿Quién es el protagonista de mi vida? Yo deseo que sea Cristo. He tenido demasiados años donde yo he sido el protagonista. Yo no estoy diciendo a usted que yo soy perfecto. Mi esposa es testigo. Me he equivocado tantas veces porque me pongo de protagonista, porque pienso que las cosas son contra mí. En realidad las cosas no son contra mí. Esto se trata de punas que tienen que ver con cosas de la carne y del enemigo, para que a veces choquemos entre hermanos y de esa manera nos desanimemos y así se afecte la obra del Señor. Pero la obra del Señor no se va a afectar nunca, porque si yo fallo y me quitara, habrá otro que me reemplace en mi trabajo. Pero eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros nos enfoquemos en lo correcto y dejemos los pleitos entre unos y otros y nos amemos, y dejemos de mirarnos a nosotros mismos como los protagonistas de una película, de una historia de la cual nosotros sí somos dentro del rol protagónico, pero no somos los principales. Cuando aparezca el nombre de los personajes en la película, el primer nombre que va a aparecer es el de Cristo. No el suyo ni el mío, es nuestra propia película. De eso se trata. Y los más exitosos son los que vivan una vida que al final de sus días, cuando aparezcan los créditos de su propia película de vida, el primer nombre que aparezca sea el de Cristo, no el suyo ni el mío. Cristo es el centro de su iglesia, no nosotros los creyentes. Todo se trata de Él y todo es para su gloria, no la nuestra. Así que la predicación que trae poder, la predicación que avanza, que trae el avance del reino de los cielos en la vida del creyente, es la predicación que pone a Cristo como primero y que pone a Cristo como el centro, el objetivo, la finalidad de Dios en la vida suya y en la vida mía. Pastor, ¿pero por qué esto es así? Porque el poder no es tuyo ni mío.
el poder para que el evangelio avance, para que la palabra profética sea certera, para que la palabra predicada sea la adecuada, oportuna en el momento indicado, traiga bálsamo, traiga entendimiento, alimente la fe de las personas. Eso viene de Dios, no de mí. Yo no puedo dar ese alimento. Para que la palabra sea efectiva, eso viene de Dios. Para que la profecía sea certera, eso viene de Dios. Para que la revelación sea la revelación de la sana doctrina, tiene que venir también de Dios. Eso no lo produce usted ni lo produzco yo. Incluso para entender y ser maestro es un don que viene de Dios. Así es, mi querido hermano. Cristo es quien perfecciona su iglesia, no nosotros. Cristo es quien te perfecciona a ti y a mí. Es Cristo quien lava y cuida a su iglesia, su novia, no nosotros. Por eso está escrito: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Aleluya. Toda la bendición, el honor y la gloria le pertenecen a Él. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del poder. Él es el gestor, es el productor, el escritor, el director, el protagonista de esta obra, de esta película, si lo quieres ver en términos modernos, es Él. Por eso a Él le pertenece el honor y la gloria, porque la obra es suya, usada con sus recursos, usada con su poder. Amén. Dígame ahí en su casa. Pero pastor, ¿por qué es así? Yo pensaba que Cristo había venido para trabajar para mí. A mí me dijeron que Cristo me quería bendecir. Yo pensé que Cristo trabajaba para mí. Yo le doy órdenes. Quiero un carro. Yo le doy órdenes a los ángeles. Estén aquí alrededor. Pastor, yo pensaba que de eso se trataba la vida cristiana. Mi querido hermano, hay cosas que te sucedieron diciendo eso porque tenías fe. Fue la fe lo que actuó, no porque tú le dijiste a un ángel que actuara. Los ángeles no te obedecen a ti ni a mí. Los ángeles están para el servicio nuestro de parte del Señor. Él es el que les da las instrucciones, no tú ni yo. Ahora, mi hermano, claro que el poder de Cristo trabaja a tu beneficio y para mi beneficio. Claro que sí. Oiga, cada vez que actúo bajo la voluntad de Dios y no la mía, Cristo rompe las cadenas, hace estremecer las cárceles y liberta a los cautivos. Claro que hay un poder que opera a favor tuyo, a beneficio tuyo y mío. Cada vez que me pongo a un lado y dejo que sea Cristo el centro de mi vida, los pleitos se acaban en mi familia, las emociones tóxicas desaparecen en mi interior, en mi ser, el desánimo se retira, cobro fuerza. Cada vez que me pongo a un lado y pongo a Cristo en el centro, la mentira huye de mi boca, obtengo fuerzas de debilidad y la paciencia se vuelve mi honra. Claro que hay un poder que actúa en aquellos que tenemos fe y no nos ponemos a nosotros mismos como primero, sino que ponemos a Cristo en el lugar de honor en nuestras vidas. Él es el centro de todo, la voluntad es la que cuenta. Claro que entonces se empieza a liberar en el mundo espiritual todas las ricas bendiciones para usted y para mí, que empiezan en nuestra propia persona. Mi querido hermano, que yo necesito que usted, antes de que se haga rico, que usted y yo hayamos muerto a nosotros mismos y sea Cristo el que viva en nosotros. Mire, como dice el pastor, él también no solo es pastor, también es un psicólogo cognitivo argentino, Bernardo Estamateas. Dice, mire que la gente lo contrata a usted por su intelecto y habilidades y después lo despiden por su personalidad. ¿Por qué? Porque no he dejado de ser el hombre viejo cuando me dieron una nueva personalidad. Te dieron un auto nuevo 4x4 y quieres seguir en bicicleta, usando la misma bicicleta de siempre. Oiga, deje esa personalidad a un lado. Manuel, deja esa personalidad a un lado. Esto es para mí mismo también. Y tomemos la nueva persona, la nueva criatura que soy. Claro que hay un poder de parte de Dios, hay un beneficio que obra hacia mí, para beneficio mío, valga la redundancia. Así es. Y ese beneficio se va intensificando en la medida que voy muriendo yo. Claro que lo que pasa es que cuando nos convertimos al principio y estamos recién convertidos, todo al principio funciona de una. Pero con el tiempo, usted comportándose mal, pide y ya no se cumple tan rápido como al principio.
¿Por qué? Porque llega un momento en el cual ya debo ir creciendo. Y que para que esas cosas empiecen a suceder necesito ejercitar en mi fe. Necesito estar en la obediencia, estar en la voluntad del Señor. Empezar a aceptar que he muerto a mí mismo y que Cristo vive en mí, porque el Señor no va a alimentar egos. Al principio está conmigo porque necesito de esa manifestación, pero ya después esa manifestación pareciera quedar condicionada a mi crecimiento, mi entender en el Señor. Por eso es que muchos que en un momento fueron muy utilizados en la palabra profética o en algunos otros tipos de dones, de pronto ya no están siendo utilizados y se sienten atrapados, porque eso es lo que están. Se sienten de que ya hubo un momento en que no pudieron, su ministerio se truncó. No es que tu ministerio se truncó, está prisionero, porque nos salimos, nos pusimos bravos y sacamos un demonio a cuenta nuestra, empezamos a actuar a cuenta nuestra y nos metieron en la cárcel. El que tiene oídos para entender, que oiga. Nos salimos del rol de siervos y nos empezamos a poner en el rol de protagonistas, de amos, y nosotros no somos el amo de esta obra. Entonces algunos empezamos con mucho poder y de pronto ya no vemos que nadie nos llama, nadie nos usa y empezamos a enfriarnos. Estás preso. Nos metieron en el cepo. Dios nos metió en el cepo. No, mi proceder me metió en el cepo. Dios no metió en el cepo a Pablo. Fue lo que hizo lo que lo metió en el cepo. Y esto nos lleva a la segunda enseñanza. Cuando Cristo es el protagonista del evangelio que predicamos, se rompen las cadenas. Volvamos al libro de los Hechos, ahora desde el verso 25. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Estaban presos, pero mire qué hermoso. Miren lo que ocurre. Ay, mi hermano, qué cosa más bella. Míreme acá. Estaban presos. O sea, en la mañanita Pablo era un gallo. Un gallito ahí. Sal fuera en el nombre de Jesús, se hartó. Y en la noche estaba prisionero. Pero mira cuando hay un corazón entregado a Cristo. ¿Estaba llorando Pablo? Estaba diciendo, ¿qué pasó? Mira lo que me hiciste, yo te estoy sirviendo, yo estoy trabajando para ti en esta obra misionera. No. Pablo aquí demuestra lo que usted y yo debemos ser siempre. Siervos, discípulos del Altísimo. Y aquí Pablo demuestra que él era un hombre nuevo. En la mañana estaba lleno de él. En la noche él estaba otra vez en la posición correcta, ya de una vez. Vamos de nuevo al verso 25. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? ¿Bravos, quejándose? No. ¿Reclamándole a Dios, por qué nos metiste aquí, que estamos trabajando para ti? No. Estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Esto es lo que pasa cuando Cristo es el centro de nuestro evangelio. Cristo rompe las cadenas, hace estremecer las cárceles y liberta a los cautivos. ¡Aleluya! Mi amado hermano, estaban orando y adorando al Señor. No había una actitud de derrota. Pablo había entendido lo que ocurrió y se humilló al Señor y empezó a adorarle y a cantarle. Por eso a mucha gente no le gusta cantar al Señor y vienen tarde a las iglesias. Es que me da pereza, pastor. No es pereza, es que espiritualmente no quieres rendirte a Él. Porque cantarle a Dios es rendir mi yo a Él, es rendir mi interior, mi ser a Él. Cantarle a Dios es bueno por eso. Yo sé que lo más importante es la palabra, porque cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. No la mía, la de Cristo. Pero no habla así de la adoración. Pero la adoración es importante porque cuando estamos adorando, estamos inclinando, rindiendo nuestro yo. Y en el espíritu, a tu carne no le gusta cantarle a Dios porque no le gusta admitir que está por debajo del poder de Él. Así que cuando nos volvamos a reunir, congrégate, llega temprano a tu iglesia y adora y cántale al Señor. Así es, estaba ahí Pablo en señal de ¿qué? De rendición y de humillación. Tú eres el Dios verdadero, no yo. Y empezaron a cantarle, y en el momento en que uno se pone otra vez en la posición correcta, en el momento, mi querido hermano, en que recordamos, oh mi Dios todopoderoso, que Cristo es el protagonista del evangelio que predicamos,
sarcasmo, se rompen las cadenas. Hay libertad enseguida, porque ese es el trabajo, ese es el rol suyo y el mío, tener a Cristo como protagonista. Y empezaron estos hombres a cantar y a adorar al Señor, mi Dios todopoderoso, y la cárcel se estremeció. Hubo un gran terremoto, se rompieron las cadenas de golpe, se abrieron las puertas y todos los prisioneros quedaron libres de sus cadenas. Así es, mi querido hermano. Verso 27, vamos a leerlo de nuevo en el 26. De repente hubo un gran terremoto. ¿Por qué? Porque cuando pongo a Cristo en el centro, vuelve la libertad a nuestras vidas, vuelve el poder a nuestras vidas. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta su cimiento. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mi hermano, porque cuando Cristo, vuelvo a poner a Cristo en el centro de nuestro evangelio, los ojos del entendimiento se abren. La palabra de vida vuelve a mi boca. La palabra profética certera que tenías vuelve a tu boca. La sed por lo correcto se hace evidente en las personas que nos escuchen. La cautividad de las conductas tóxicas y el mal proceder se hace visible para nosotros mismos y para los demás, y enseguida queremos acceso a la salvación que ya ha sido dada para los escogidos. Cuando ponemos a Cristo en el centro, hay otra vez salvación en nuestras vidas para todos los que están a nuestro alrededor. Y no es que tú y yo seamos los que damos la salvación, sino que vuelve Cristo a estar en el lugar adecuado. Una vez más nosotros podemos hablar y se activa en los oídos de las personas escogidas esa voz de salvación, esa voz de advertencia del Señor. Mi querido hermano, solamente Pablo volvió a lo correcto y ya estaba el poder ahí actuando. Se derribaron las cadenas, se abrió la cárcel y enseguida el carcelero entendió que estaba delante de los seguidores de un Dios verdadero. Después supo que era el Dios verdadero. Sigamos acá, verso 31. Ellos le contestaron, ¿quiénes? Silas y Pablo: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y les presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Cuando Cristo es el protagonista del evangelio que predicamos, se rompen las cadenas. ¡Hay libertad! Mi querido hermano, si en algún momento te has sentido que tu ministerio está atrapado, no busques culpables. Nuestras acciones nos metieron en la prisión. Así de simple. No fue que tuviste una serie de pastores que no te comprendieron, que no te dieron el valor que tú merecías. No, mi hermano. Ese pensamiento es del evangelio que nos enseñaron, donde tú eres el protagonista. Pero cuando nosotros nos quitamos y ponemos a Cristo como protagonista, enseguida podemos volver a ver nuestras carencias. Podemos ver dónde estuvieron nuestros errores. Y encontraremos no acusación ni reproche de parte de nuestro poderoso Dios. El Espíritu Santo nos llevará otra vez en la ruta de la misericordia y de la reconciliación. ¿Por qué? Porque somos hijos. Vuelve Manuel, a poner a Cristo en el centro como el protagonista del evangelio que predicamos, no a nosotros mismos. En el momento que lo hagamos, en el momento en que lo hacemos, se rompen las cadenas que nos tenían sujetos y se liberan los ministerios, se liberan en ese instante
los llamados que estaban atrapados en prisiones humanas que nosotros mismos diseñamos con nuestras palabras y acciones por ponernos como el centro de una obra que nosotros ni diseñamos, ni fuimos los que la pusimos en acción, la ejecutamos, ni tampoco hemos sido los que pudimos producir salvación. Y vuelvo al principio de la predicación. ¿Por qué hay tanto conflicto entre miembros de la iglesia? ¿Por qué hay hermanos aprovechándose de otros? Porque Cristo no es el centro, porque Cristo no es el protagonista en muchas de nuestras iglesias. ¿Por qué algunos nacidos de nuevo aún fallamos pecando y también fallamos participando en pleitos con otros hermanos en la fe? Porque Cristo no es el centro, no es el protagonista de nuestras vidas. ¿Por qué después de muchos años de ser cristianos algunos hemos quedado atrapados en caracteres groseros, gruñones? Porque dejamos de tener a Cristo en el centro y nos pusimos a nosotros como los protagonistas. Porque algunos han quedado después de muchos años de cristianismo, habiendo empezado por el Espíritu, ahora por ahí en secreto de vez en cuando se miran su cosita pornográfica en las redes. ¿Por qué están haciendo eso? Porque dejaron de tener a Cristo en el centro de su vida y en algún momento se pusieron ellos en el centro y empezamos a buscar satisfacción, empezamos a buscar beneficio, empezamos a buscar placeres para nosotros. Mi amado hermano, no tenemos que ser los protagonistas, nosotros no lo somos, el protagonista es Cristo, aún no lo estamos teniendo, por eso es que hay pleito en las iglesias, por eso es que algunos hermanos se aprovechan de otros hermanos. ¿Por qué no hemos aceptado que ya no somos ese viejo hombre que éramos antes de aceptar a Cristo y seguimos y hemos vuelto a cosas pecaminosas que ya habíamos dejado años atrás y la hemos vuelto a retomar? Lo vuelvo a decir, porque no hemos permitido que Cristo sea el centro, el protagonista de nuestras vidas. No lo tenemos todavía como protagonista Cristo, y más aún queremos oír que somos nosotros lo importante, queremos oír que somos lo valioso, que somos los especiales. Mire, lo queremos tanto que hay hermanos que hasta se sienten bien cuando leen o ven videos motivacionales de gente secular que le dicen que ellos son lo máximo. Ay, se sienten bien. Oiga, mi hermano, estás necesitando el mensaje del evangelio en tu vida. Cuando algo de afuera que no incluye a Cristo te da tanto ánimo y la palabra no lo está haciendo, es que Cristo no está siendo el centro de tu vida. Mi querido hermano, es tiempo de volver a lo correcto, es tiempo de salir de las prisiones, es tiempo de permitirle al Señor ser otra vez el centro de todo, como es el diseño de Dios Padre, ponernos nosotros a un lado y volver a disfrutar, mi querido hermano, como en los primeros días, de ese poder que había con nosotros, que cuando orábamos se caía la gente, que cuando hablábamos se convertía a las personas, que Dios traía palabra profética. No sé, mi hermano, en aquello que Dios te usaba y ahora te sientes estancado. Hey, es momento de ser libre, es momento de aceptar que Cristo es el centro de todo, no tú ni yo. Volvamos a la base de nuestra fe. Aleluya. ¿Por qué no quieren algunos esforzarse en dejar atrás a esa vieja persona que era antes de vivir a Cristo? Porque no han permitido que Cristo sea el centro de sus vidas. Es más agradable y fácil para nuestra carne, para mi yo, para mi cuerpo, que yo siga siendo el protagonista de mi vida. Porque cuando pongo a Cristo, la muerte en la cruz está otra vez operando en mí y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A veces uno se cansa y parece más atractivo y fácil que me alimenten las emociones a través de mensajes motivacionales humanistas que ir yo mismo a leer la Biblia y encontrar mi propio alimento. ¿Por qué sucede esto en la fe de muchos cristianos? Porque no han permitido o han dejado de permitir que Cristo sea el centro, el protagonista de sus vidas. La iglesia, la novia de Cristo, no necesita que le alimenten el ego. Ya tiene equilibrio en su interior. La aceptación y el amor de Dios Padre y de Cristo le han dado ese equilibrio. Ya no hay rechazo. Es en Cristo ahora donde se encuentran los motivos para la acción. O sea, tu motivación ahora está en Cristo. La motivación de la nueva criatura no está en el mensaje o esperanza de prosperidad económica. Estas cosas sin Cristo terminan alejando a la nueva criatura de la iglesia. La prosperidad económica sin Cristo termina enfriando el amor del creyente. Mi hermano, no es que ser rico te aleja de la iglesia. Es que cuando somos ricos y no hemos crecido lo suficiente en Cristo y dejamos de que Él sea el centro de nuestras vidas,
Entonces, wow, el dinero produce mucho placer y empezamos playa, viajes, casas de retiro, y cuando acordamos vemos a la palabra en la televisión. La motivación de la nueva criatura está en el amor de Cristo. Recuerda, mi hermano, cuando actuamos como si fuéramos los protagonistas del evangelio, terminamos en la cárcel, terminamos prisioneros. No nos exasperemos, no actuemos mal. El poder no es para beneficio tuyo. El poder no está allí para gloria tuya. Terminamos presos cuando hacemos eso. Pero cuando Cristo es el protagonista del evangelio que predicamos, se rompen las cadenas y hay libertad. Oh, mi Dios todopoderoso, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido, mi Cristo, que nos ayudes a cada uno de nosotros a ponerte, Señor, en el centro, a volver a ponerte si no te tenía en el centro, y a ser consciente, si te tengo en el centro, ser consciente de por qué es importante que tú seas el centro de mi vida. Y si en algunas veces me pongo en el centro y otras veces te pongo en el centro, yo te pido, Señor, que nos ayudes a que salgamos de ese vaivén y te tengamos a ti como el centro. Si alguno de nosotros, o de alguna manera muy sutil, se ha constituido como el más importante en la casa, como papá o como mamá, como el más importante, que todo gira alrededor de tu figura como esposo o papá en esa casa, o como esposa, mamá, salgamos de eso. Aunque tú no hayas hecho nada malo, aunque tú no estés por ahí robando o siendo adúltero, esa manera de vivir es incorrecta. Quítate de allí. Permítele al Señor que Cristo sea el centro de tu hogar, no tú. Mi Dios todopoderoso, ayúdanos a que no seamos nosotros el centro de nuestro negocio, para que el dinero nos ayude a prosperar y que también prospere las personas que están con nosotros. Y que por tener mucho dinero, entonces no nos sintamos superiores a otros, de forma tal que incluso empecemos a tratarlos mal, los menospreciemos y los despidamos como si nunca hubiesen hecho nada bien, Señor. Mi Dios todopoderoso, ayúdanos a que tú seas el centro de nuestro negocio, a que tú seas el centro de nuestro trabajo, Padre, para trabajar para ti, no para el ojo humano, sino para ti, Señor. Porque tú eres el que me está viendo y este trabajo es para ti. Atiendo bien a los clientes para ti. No miento porque te tengo a ti. Digo la verdad para ti. Administro bien, hago bien mi trabajo para ti, Señor. Tú eres el centro. Padre, sé tú el centro de nuestros ministerios, para que no seamos nosotros los que estemos por ahí vendiéndonos a nosotros mismos y proyectándonos como que nosotros fuéramos los dueños de un poder que no es nuestro, que no viene de nosotros, que no funciona para nuestro beneficio, nuestra gloria. Ayúdanos, Señor, a que tú seas el centro de nuestro ministerio, de nuestro llamado. Sea apóstol, sea profeta, sea evangelista, sea pastor y maestro, sea salmista, sea alguien que tiene el don de crear riquezas para dar con liberalidad, sea alguien que tiene el don de presidir, o el don de sanar enfermos, o el don de lengua, Padre, o de interpretación de lengua. Señor, que todo sea para ti, que tú seas el centro de mi llamado, de mi ministerio, del don que nos das, Señor. Yo te pido que tú seas el centro de mi vida, el centro de mi matrimonio y el centro de nuestra casa con Dios. No yo, sino tú, Cristo, porque todo se trata de ti, Señor. Que no sean seguidores míos, sino tuyos, Señor. Que podamos hacer este trabajo de una manera correcta, de forma tal que al final de mis días yo pueda irme, Señor, con esta gloria, Padre, de saber de que tu Espíritu, Señor, me ayudó, me empujó, incluso hasta me combinó, Señor, a la fuerza en un momento determinado, a quitarme del centro y ponerte siempre a ti, y tener la satisfacción personal de que tú fuiste el centro de mi vida ministerial. Por lo tanto, la gente te siguió a ti y no a mí, y te amaron a ti como el Señor de esta casa. Mi Dios todopoderoso, oh mi Señor, que mis hermanos prosperen en todo, en salud y en la economía, Señor, como prospera, Señor, su conocimiento y aumenta su conocimiento en ti y su fe y su seguridad en ti, mi Dios todopoderoso. Oh, mi Dios, el Señor te ha bendecido. Jehová ya te ha guardado a ti y a mí.
El Señor ya hizo resplandecer su rostro sobre ti y sobre mí, y tuvo de ti y de mí misericordia en esa cruz, en ese lugar de sacrificio de Cristo. Jehová, el Señor, alzó ya sobre ti y sobre mí su rostro en la resurrección de Cristo de los muertos, y nos puso a ti y a mí, nos regaló por medio de Cristo su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Señor Dios Padre y de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, muchas gracias. Gracias por haber escuchado toda esta prédica. Recuerda, cuando actuamos como si fuéramos los protagonistas del Evangelio, terminamos presos. Pero cuando actuamos poniendo a Cristo como el protagonista del Evangelio que predicamos, las cadenas se rompen y hay libertad. Así es, mi querido hermano. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa, y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.